buenas tardes. Buenas tardes. Mientras vamos esperando que los demás vayan ingresando y vayan entrando en sala, les comento lo siguiente. Bueno, el video y el PDF de las diapositivas de la clase anterior o de ayer ya están en el grupo de Drive. Como también, si se fijan, o no, tal vez no han entrado, en la carpeta de documentos donde yo estoy compartiendo justamente eh, las diapositivas de la clase anterior una vez acabadas, he creado otra carpeta o una subcarpeta sería en este caso, ¿no? Donde dice curso Pedagogía Módulo 1. Ahí van a encontrar los 12 documentos o las 12 sesiones del curso anterior. Espero les pueda servir como un material referencial. Si bien no es un texto como tal, por lo menos es una guía para que puedan orientarse más y ver respecto a los términos y lo que hemos ido viendo en el anterior curso. Son las 12 sesiones completas que están ahí a disposición de ustedes. También compartí 3 o 4 libros, no me acuerdo bien. Voy a buscarlos y les voy a compartir, que han sido los libros base de los que más he extraído la información para armar ese curso. Entonces, yo creo que entre sí, hoy por la noche lo voy a revisar bien, voy a encontrar esos libros y también les voy a pasar a la misma subcarpeta, ¿sí? Eso es todo de momento. Bueno, respecto a ayer, a lo que pasó con Miro, gracias a todos por haber participado en el formulario. He recopilado 347 correos. Había personas que querían seguir participando, pero creo que está mal ahí. ¿Por qué? Porque no están las 347 personas conectadas o con las intenciones de participar. Tal vez piensan que es por nota o por algo y no. Es justamente para que podamos hacer más didáctica la clase y empecemos un poco a indagar estas plataformas. Por eso cada día yo les voy a compartir el link para que se puedan enlazar y posteriormente ya nuevamente les voy a retirar. Ayer, ¿qué pasó? Eh, He hecho miembros a tantas personas que entre esas personas habían personas que también tenían ya sus tableros de Miro. Y como es la versión gratuita, Miro tiene un límite de 3 tableros. Y tú al hacer miembro a otro compañero, al integrarlo en tu grupo, también tienes acceso a sus tableros. Entonces he revisado y con 2 personas, que cada uno tenía un tablero de prueba, hemos llegado a tener 4 tableros. Entonces con eso más se nos ha bloqueado todo. No teníamos acceso, no podíamos agregar nada más ni a más personas. Intenté hacer el modo de comprar anoche, no me ha dejado, no he podido. Mi intención va a ser esa. Yo creo que ya para la siguiente semana voy a comprar. Justamente estaba leyendo. Ya está habilitado supuestamente, ¿no? Compras. De ahí en adelante, ¿quieres decir algo? Buenas tardes, Listen. Perdón, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Perdón, comentarle que en este momento estoy recién de ida a mi casa, no estoy pudiendo conectar desde el correo de mi laptop y estoy entrando por otro correo. Para el tema de registro, no me va a afectar, ¿verdad? Diana, eso no afecta en nada. La Ah, asistencia ya. no es obligatoria, no te preocupes. Solamente yo pedí el Y registro para poder sí. compartir plataformas. Así que pierde cuidado, ¿sí? Diana. Hola, Bueno, Listen, perdón, la señal se me va. Le agradezco mucho, Listen, gracias. sí, no te preocupes, Diana. Ya. Entonces, cada día voy a ir compartiendo en el chat del grupo el link para que ustedes puedan entrar y ahí podamos participar. Por ejemplo, ahorita yo les voy a compartir el link del tablero y siéntanse libres de indagar y poder aportar como lo que ustedes, como ustedes deseen, a manera de práctica, mientras vamos esperando 1 o 2 minutos más y, y podamos empezar de una vez. Ya, a ver.
Creo que tarda un poco, chavo. Ya, acabo de enviarles un enlace de invitación. Siéntanse libres de poder entrar. Espero que las personas que puedan ingresar no tengan sus cuentas de Miro o no tengan muchos tableros, ya que eso nos va a meter en la misma situación de ayer. Mientras ya algunos van ingresando, los espero y voy a empezar la clase también. Y ya van a haber entrado. Chiri, bienvenido a Miro. Carlos, adelante. Y algunos ya están viendo. Supongo que no tienen cuentas, por eso estamos funcionando mientras tanto. Es algo bueno. Ahí tienen. Siéntanse libres, por favor, de poner comentarios de momento. Están como comentaristas. Pueden comentar dentro de ese marco y poner lo que han entendido de la sesión de ayer y lo que les gustaría reforzar dentro de esta plataforma. Ahí vamos a subir más material. ¿Ya? Así que adelante. Para comentar, lo que tienen que hacer simplemente es hacer un clic derecho y agregar comentario. Nada más. Y hay varios que están indagando. Bueno, ahora, mientras todos estamos así, creo que ya podemos iniciar. Sí, ahora sí. Continuando con el curso, nuevamente buenas tardes a todos. Hoy vamos a finalizar con nuestro tercer tema, esta primera unidad, que es la de transformación digital e inteligencia artificial en la educación. Es básicamente el tema introductorio y ya posteriormente vamos a ver un poquito más específicos. ¿Qué vamos a abarcar el día de hoy? Vamos a abarcar tres aspectos importantes que los vamos a ir cubriendo con cada diapositiva. El tema de hoy corresponde al uso responsable y la ética de la inteligencia artificial en la educación. Los aspectos a ver son la integridad académica, el uso responsable de la IA y los riesgos y desafíos que estos conllevan. Veo que ya están haciendo comentarios. Sí, por favor, hagan sus comentarios dentro del marco. Luego lo vemos, ¿sí? Muchas gracias por participar. Ya. Como primera diapositiva, como primer slide, vamos a hablar acerca de la ilusión tecnológica, teniendo un enfoque o una creencia acerca de su neutralidad, porque normalmente creemos que la tecnología es inerte, como acá decimos, pero no sé, tenemos que entender que cada tecnología, cada herramienta tecnológica e inteligencia artificial está creada con un motivo, un fin y un uso específico que se le da. Como vamos a ver más adelante en la siguiente sesión de la siguiente semana, hay plataformas, hay herramientas, hay IAs específicas para cada aspecto. Por ejemplo, algunos se han debido ver Cloud, su función principal es la de programación, hojas de cálculo y bases de datos. Tenemos Canvas que sirve y Gamma, por ejemplo, también que sirve para las presentaciones y también usan inteligencia artificial, pudiendo trabajar a partir del contenido que nosotros le demos o las ideas que vayamos generando, ya que tiene un buscador propio. Entonces, así, cada tecnología, cada herramienta tecnológica
no está libre para ser usado en cualquier cosa. Normalmente tienen un uso específico y es importante que veamos y tomemos esto en cuenta, ya que normalmente eh, no nos vamos a poder adaptar de manera total a la herramienta si es que no es ese su fin. En este caso de Miro a mí me está encantando porque es muy amplia. Es tan sencilla, tan sencilla que puede ser usada para todo. Ahí los veo, aún están participando. Sus comentarios dentro del marco, por favor, diga sesión 2. Ahí me gustaría ver sus comentarios respecto a lo que han entendido ayer y qué les gustaría reforzar, ¿sí? Si pueden hacer notas, adelante, por favor. Lo pueden disminuir de tamaño, ¿no? Podemos disminuirlo, por favor. Disminúyanlo siempre que puedan. Ya. Continuemos nosotros. Mientras algunos ya están ahí jugando, vamos a ir viendo poco a poco esta herramienta. Entonces, nosotros al hablar de la neutralidad que no existe en la tecnología, en las innovaciones tecnológicas, herramientas, plataformas e inteligencia artificial, es importante que entendamos el riesgo que existe con el uso de estos. Es justamente por eso que no se debe de delegar tanta autoridad, tanta decisión a las herramientas como es la inteligencia artificial, porque si bien uno puede llegar a tener una herramienta tecnológica, una inteligencia artificial para un cierto fin, esta herramienta sí va a ser objetiva, pero tiene debajo de eso, debajo de esta decisión objetiva que estamos viendo, muchos puntos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, los sesgos incrustados de los que vamos a hablar en un momento. ¿A qué me refiero con eso? Existen brechas que pueden no compatibilizar con lo que realmente queremos hacer. Los datos históricos, es decir, con qué información se está almacenando, alimentando y generando esta automatización en términos genéricos. Y justamente estos sesgos y datos históricos pueden llegar a generar prejuicios sociales. Ya vamos a ver por qué. Y lo más complicado de esto es que normalmente lo utilizamos de manera ya bastante superficial sin comprender lo que realmente sucede adentro. Entonces, si no sabemos lo que sucede internamente en los algoritmos de cada herramienta, cada inteligencia artificial, estamos cometiendo un grave error, ¿no? Básicamente, esto podría ser un riesgo mortal, por así decirlo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo les podría decir? Imagínense, por favor, bueno, o tengan la idea de que se automatiza una tarea para poder decidir y predecir el abandono escolar con alguna inteligencia artificial o algún análisis de datos mediante datos históricos. Esto es decir, los promedios generales de los alumnos o promedios de cada asignatura. También tendríamos las falencias, las observaciones, y esto es directamente decidido por una inteligencia artificial. A esto yo me voy. Ustedes tienen dos opciones. ¿Confiarían más en la decisión de una inteligencia artificial o, por el otro lado, tienen un docente bastante experimentado que piensa, conoce y puede ver un gran potencial en un alumno que, por otro lado, la inteligencia artificial piensa que no va a aprobar el año? ¿Cómo ustedes se inclinarían ante esta situación? ¿Apoyarían a la inteligencia artificial o irían de lleno apoyando a la experiencia de un docente? Si se fijan en el Miro, ahorita acabo de copiar, estoy generando la sesión 3 y dentro de la actividad 1 podrían escribir sus comentarios, por favor.
tenemos dos opciones. ¿Apoyarían a la inteligencia artificial programada o confiarían más en la experiencia de un docente, que en este caso, por ejemplo, dice que ve un gran potencial en un alumno y no así la inteligencia artificial que dice que este estudiante va a reprobar? ¿Cuáles son sus opiniones? Adelante, los veo en la plataforma. Tenemos la sesión 3. Voy a mostrarles en la pantalla. A ver, mientras seguimos acá, ahí tenemos. Dentro de acá de la actividad 2, bueno, actividad 1, en la sesión 3, bueno, alguien está seleccionando. Traten de no seleccionar todo, por favor. ¿Cómo es que seleccionamos solamente haciendo un clic izquierdo? Podemos agregar notas con la tecla N o simplemente con el clic derecho dentro de un comentario. Entonces, yo voy a poner acá automatización, inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos docente tutor con experiencia. Ya, ¿en qué consiste esta actividad? Les ha dado el contexto, ¿no? Tenemos un sistema automatizado que puede predecir o decidir eh, el abandono o reprobación del año escolar de un estudiante. Esto basado en sus notas, desempeños, etcétera. Pero lo que queremos hacer ahorita es comparar, ver, según el aporte de ustedes, a qué apoyarían. ¿A una inteligencia artificial que se basa en datos históricos y otros, o en un docente que tiene experiencia e incluso puede ver potencial en un estudiante, ya que lo conoce? Para poder aportar, por favor, pueden crear una nota, bueno, pueden también hacer sus imágenes o crear una nota o comentario. ¿Cómo se crea una nota o comentario? Simplemente podrían acercarse al cuadro que van a apoyar. Si se fijan, tenemos 4 puntos que aparecen en los laterales centrales o en los lados centrales. Podemos agarrar acá una flechita, jalar y tener la creación de una nota. Y aquí aportar con nuestro comentario o decisión, ya sea para la automatización con inteligencia artificial o el docente con experiencia. Siéntanse libres, por favor. Esto va a ser breve, rápido. Y les pediría, les rogaría que no eliminemos nada, porque esto va a quedar como una evidencia plasmada de todo el trabajo colaborativo que estamos haciendo y al final lo vamos a volver como un collage, un pequeño libro de cada sesión que estamos haciendo. Si tienen dudas de esto, adelante, podemos hablar por la plataforma, pero hay que ser breves para cubrir el tema de hoy. ¿Están todos en la plataforma o alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos viendo en las diapositivas? Buenas noches, Vanessa, perdón ¿cómo por estás? Buenas. molestar. Adelante, Es que Vanessa. no puedo entrar a la plataforma, se tarda en cargar y hasta ahora no he podido entrar. Vanessa, eso es más que todo por la computadora o tu red, por tu internet, pero va a cargar, tranquila, no es muy Mm, pesado, ¿sí? ya está bien, gracias. Ya, voy a volver a compartir el enlace al grupo. ¿Qué pasó, Lisa? Ya lo he fijado, está en el chat, entren al chat del Meet y van a poder ver el mensaje fijado. Pueden entrar, por favor. Como les decía, respetemos los comentarios de los compañeros y aportemos. Ahorita estamos trabajando en la actividad 1, ¿sí? El espacio de actividad 2 dejémoslo vacío porque vamos a hacer una actividad 2. Siéntanse libres de jalar. Por ejemplo, pueden ver la pantalla mi mouse, ¿no? Pueden hacer clic en el cuadro que van a aportar o apoyar y sin miedo alguno, Aquí está. jalen una nota hasta el fondo, sin miedo. Que se vuelva una telaraña no hay problema, pero aportemos de esa manera, por favor. Alguien está seleccionando los cuadros. Han copiado.
Ya esos errores voy a corregir. Traten de no copiar más los macros. Vamos a ir copiando, yo voy a copiar para cada sesión. De eso pierdan cuidado. Ya, respetemos los tiempos, si no, no nos vamos a ir de lleno todo el día con una actividad. A ver, acá nos dice, tenemos un aporte que dice a un docente con experiencia y puede ver la capacidad de sus alumnos. Sí, porque justamente los conoce, ¿no? Sabe de sus potenciales, de sus capacidades, de sus aptitudes, también de su perseverancia, de los valores que tienen los estudiantes. Ya, por ejemplo, para poder deslizarse, yo creo que varios han tenido problemas para poder deslizarse. Primero, hacemos alejamiento y acercamiento de la pantalla con la ruedita del mouse, ¿ya? Hacia abajo, se aleja y hacia adelante se acerca. Ahora, para poder mover a través de la pantalla, simplemente van a hacer un clic derecho y arrastran. Ay, perdón, arrastran. Con eso se pueden deslizar por toda la pantalla. Uy, estamos haciendo todo acá. Acá tenemos la experiencia docente, en este caso es la ganadora. Ya no nos dice por qué. Aquí tenemos, la IA nunca va a actuar como seres humanos, exacto, pero alguien debería aportar un poquito también a la IA, ¿no? No estamos aquí eh, demonizando la IA. Sería bueno que alguien dé un pro de la IA. Este curso es para la IA, justamente. Docente con experiencia. Tutorial, docente con experiencia. A un docente que tiene potencial. Pues, ¿dónde? ¿Perdón? ¿Carlos Fernando dijo algo? Si no están usando, si no están con laptop, no se preocupen. Por favor, estas actividades no son obligatorias. Van a quedar plasmados y van a ser compartidos al final del curso. Es más para poder eh, escuchar las participaciones, ver las participaciones, los aportes de cada uno. Acá tenemos la IA, sí ayudaría, pero siempre con guía humana, algo muy interesante, un híbrido, ¿no? Que esté bajo la supervisión, la tutoría de un docente. Apoyar al estudiante, la IA es una ayuda excelente, ¿ya? Ya estamos bien. De momento estamos viendo que apoyamos más, en este caso, en este pequeño ejemplo que les he dado, a la decisión de un docente, porque pese a que puede haber en este contexto que les decía, los datos históricos de un estudiante y este puede estar mal o al borde de la reprobación, el docente ya va a saber qué hacer, conoce a sus estudiantes, sabe que son perseverantes, resilientes y podría diseñar nuevas estrategias para poderlos fomentar, para levantarlos de sus errores, ¿verdad? Yo creo que sí. Está valorando bastante la experiencia docente, la experiencia docente en este caso. Ya. Continuemos entonces. Vemos. Ya, respecto a estos sesgos incrustados que se basaban en datos históricos de un sistema automatizado o inteligencia artificial, vamos a hacer énfasis a dos sesgos muy importantes y que serían los más relevantes o conocidos, por así decirlo. Vamos a hacer una ejemplificación con un sistema de reconocimiento que podría ser en el ingreso de estudiantes a un colegio, a una universidad, a un instituto o en el mismo trabajo. Tendríamos un sesgo muy importante que es la visión artificial. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que pese a que se tiene una programación y automatización en un caso de reconocimiento facial, puede existir muchos errores y situaciones de prejuicios. ¿Por qué? Al hacer la recopilación de datos en una inteligencia artificial, es muy probable que la base de datos con la que se base sean personas de una cierta cultura étnica
o cierto rasgo social, rasgo cultural, por así decirlo. En este caso diríamos personas blancas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la aplicación de este sistema una vez acabado? Tengamos este contexto. Estamos viendo aquí personas con distintos tonos de piel, con distintas etnias culturales, y desde ya nos damos cuenta de que no va a funcionar esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ha partido con datos históricos que no estaban en contexto para dónde se iba a utilizar, ¿verdad? Entonces, este mismo principio se aplica en la educación. ¿A qué me refiero con esto? Si entrenamos a un sistema para detectar la participación en clase con videos de estudiantes, el sistema los puede etiquetar como tranquilos, pasivos, cuando no es así, no los conoce. ¿Por qué? Porque tal vez tengamos un sistema que se ha basado en comportamientos con otras personas. No sabe el contexto de la clase, no sabe el contexto de la misma gente. Entonces, ya desde ahí la inteligencia artificial o la automatización va a cometer grandes errores. Y el que nosotros estemos confiando netamente en eso ya es un gran error. Y vamos a tomar decisiones, o la IA va a tomar decisiones que no son las correctas. ¿Alguien podría mencionar aquí un ejemplo más real, contextualizado o que alguna vez lo ha vivido? Adelante, por el micrófono lo tienen abierto. ¿Alguien que quiera participar? Buenas noches, no sé si puedo participar. Por favor, Luis Peña, adelante. Sí, aclarando el punto que tomó de los alumnos de varios colores, razas, gripe y demás, la IA puede responder muy bien a los parámetros de la calificación, pero en el contexto real vemos que no todas las razas tienen la misma capacidad de aprendizaje. Entonces, ya, en contra. En cambio, el docente siempre va a ser un poco más humano, va a ver de torcer las notas. Eso por un lado. Y por el otro lado, quería aclarar una cosa que estaba hablando. La IA nos va a servir mucho como herramientas de trabajo para nosotros, y en parte también para los alumnos, pero viene aquí un tema, dependiendo de qué temas vamos a tomar. Porque si vamos a decirle a la IA, calcúlenos el volumen de 200 troncas de madera que hay que medir en un aserradero, lo va a hacer perfectamente. Pero si lo hacemos manualmente, el mínimo que vamos a tener 8 errores, ¿no? Eso quería aclarar, gracias. No, gracias, Luis Peña, a ti. Y vamos a llegar a eso el día de hoy. No estoy en contra de la inteligencia artificial. Más bien estamos empezando Ah, viendo algunos defectos y también tenemos que llegar a ver sus pros, sus aportes y la utilidad que va a tener como docentes o a nosotros en el rol docente, y también la facilidad que va a dar a los estudiantes. Adelante, tengo un participante que quería participar. Hola, sí, buenas José, noches. adelante. Buenas tardes. Sí, buenas noches. No sé si se diera como ejemplo, porque estos 2 días no he estado muy presente en las clases, pero haciendo referencia al uso de la IA, yo he tenido una experiencia, por ejemplo, que en un instituto presentaban unos trabajos que claramente ya todo lo metían, supongo que al AI, y se notaba a leguas ya que estaba todo hecho, porque yo también utilizo el IA, pero yo voy investigando un poco más allá. No me quedo con solamente lo que me dice el IA, digamos, ¿me entiende? Entonces, los estudiantes ya están un poco ya muy acostumbrados a meterle datos al IA y listo, se quedan con eso, digamos. Entonces, no sé si está eso en contexto. Voy a disculpar, ingeniero. No, está bien, José, y justamente vamos a tomar ese ejemplo de ahora. El cómo los estudiantes mediocremente están utilizando la IA para presentar los trabajos. Pero justamente también quiero que hoy cambiemos ese paradigma, que cambiemos esa forma de entender y dejemos de demonizar la IA. Ya les voy a explicar más adelante. Más bien, gracias, José, por el aporte. A eso ya vamos a llegar hoy día. Como un segundo sesgo y bastante notorio,
sería una programación, como les decía, de la detección de afecto emocional que puede tener una persona. A ver, en este caso, tenemos una secuencia de programación en el que la pretensión es medir el nivel de atención o emoción del estudiante, es decir, el reconocimiento afectivo. Y aquí podemos ya reconocer que es una falacia. ¿Por qué? El etiquetar las emociones es intrínsecamente subjetivo y algo que una IA no lo va a entender por más de que lo vayamos programando de una manera profesional. Y aquí vamos a ver por qué. Tomemos en cuenta el primer paso. La subjetividad de las personas al etiquetar los distintos tipos de emociones y reacciones al ingresar los datos, al alimentar, al iniciar la programación. Desde ahí estamos empezando muy mal porque ya tenemos un ingreso de datos corruptos, datos malos, datos equivocados. Y desde ya, por más de que el algoritmo sea increíblemente bueno, si trabaja a partir de datos que no están bien catalogados, que son subjetivos, ya vamos a tener resultados erróneos, ¿no? Y esto justamente supera o el humano puede llegar a superar, porque el humano interactúa, conoce persona a persona cada uno de sus participantes, de sus estudiantes, y puede reconocer fijamente el tipo el tipo afectivo que está sintiendo en ese momento, y no así una IA. Entonces, este sesgo es más notorio. ¿Por qué? Porque estamos dando más valor a las actividades y, y al desarrollo de las actividades humanas, y no así a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer un pequeño contraste entre lo que hace un juicio humano y lo que haría la lógica de la máquina respecto a la adaptabilidad. Básicamente, el juicio humano es contextual y matizado, mientras que la lógica de la máquina básicamente se rige bajo parámetros rígidos y predefinidos, ya programados, bastante fríos, ¿no? Dentro del juicio humano, la relación normalmente llega a ser de mentoría, de resiliencia y de curiosidad en el aspecto de la enseñanza. En cambio, en una lógica de máquina, tenemos interacciones impersonales, porque no toma en cuenta la persona que es con la que está tratando. Simplemente es transaccional. Recibe una entrada y da una respuesta. Los fallos respecto al juicio humano. Normalmente el humano vemos el error como una oportunidad de crecimiento para podernos levantar, corregir y mejorar. Sin embargo, dentro de la lógica de la máquina, los fallos es un error en el sistema que va a generar un déficit de confianza, y en los algoritmos que vimos, ¿no? En los dos distintos tipos de redes neuronales, por ejemplo, hace que a partir de ese error que pueda cometer una persona o un fallo que tenga, su salida, su respuesta va a ser otra, o se va a quedar o se va a trabar. Dentro del juicio humano tenemos una naturaleza bastante compleja e intuitiva, pero si comparamos con la lógica de la máquina, vamos a tener una falsa sensación de seguridad, porque no sabemos si estamos yendo bien o mal, ¿verdad? Ya. Acá, ahora vamos a darle por encima de lo que estamos demonizando, un poquito criticando la inteligencia artificial. Vamos a ver a partir de ahora, a partir de este punto, los pros, lo que es conveniente, lo que es beneficioso de estas innovaciones tecnológicas. Vamos a ver y tener un giro pedagógico. Acá tenemos dos imágenes, por favor. Mi mouse está muy mal. Ya. Acá lo llamo el paradigma antiguo. El paradigma mediante el modelo transaccional que decíamos, ¿no? Utilizábamos, teníamos el uso de las inteligencias, innovaciones para poder presentar un trabajo, por así decirlo, un examen,
Y esto básicamente era dictado, consignado, desarrollado por el estudiante y presentado. Ahora tenemos que entender que bajo un paradigma con el uso de inteligencias artificiales, tenemos que trabajar como una de las redes neuronales que les mostré ayer, donde que vamos a ir avanzando a partir de secuencias de reiteraciones para poder mejorar. Y esto no solamente aplica a los docentes, es más que todo para los estudiantes. Ya les voy a aclarar por qué. Fíjense acá. Partimos de una primera etapa, un borrador, que mediante el trabajo de IA y nuevas tecnologías, vamos generando prompts, ¿no? Y vamos generando nuevos resultados, nuevos contenidos, pero eso no debe estancarse ahí. Es más, es ahí donde ahora deberían ver la forma de poder valorar a los estudiantes, porque ahí los estudiantes van a trabajar y van a desarrollar un pensamiento crítico, van a hacer ediciones. Bueno, si lo dirigimos hacia ese enfoque, dense cuenta que vamos a hacer que los estudiantes lleguen a ser editores, que puedan tener un poco más de criterio en el desarrollo de sus trabajos. Normalmente están trabándose acá. Se le da la consigna, generan con un prompt y entregan. Y creo que esa mediocridad también podría partir tanto de los estudiantes como de los docentes. ¿Por qué? Porque no generamos etapas de segundas, terceras, cuartas revisiones, con el objetivo de que el estudiante pueda ver el error que ha cometido su IA. Porque agarra, pone el prompt, le sale y te presenta. Hasta les presenta, ¿no? Con las mismas viñetas, las famosas líneas de separación, y ya uno se da cuenta con solamente ver eso. Entonces, a partir de estas revisiones, se genera el pensamiento crítico o se desarrolla mucho más el pensamiento crítico y llegamos a que el mismo estudiante pueda tener una autonomía y una reflexión de lo que realmente está haciendo. Entonces, esto es importante que lo veamos de esta manera, ya que ya no estar demonizando tanto el uso excesivo de la IA, sino verlo como una oportunidad para que probemos a los mismos estudiantes de lo que están hechos y cómo podrían revisar ellos mismos su propio trabajo generado. Porque con una sola generación, con un prompt en un trabajo X, póngale un ensayo, el trabajo está totalmente mal hecho. ¿Por qué? Porque las IAs primero trabajan de manera genérica. Por más de que tengas un prompt bastante específico, no va a dar las respuestas en el contexto que tú quieres totalmente. Entonces, si nosotros trabajamos ahí también como docentes, estancándolos ahí, el trabajo se ha quedado a medias. Lo que se debe hacer es esas reiteraciones para poder desarrollar el pensamiento crítico del estudiante. ¿Queda entendido esto? Porque tenemos que seguir todavía. ¿Estamos bien? Ingeniero, perdón, no se observan sus diapositivas, solo se lo escucha en audio. ¿Pueden ver las diapositivas? A ver, confírmeme, por favor. Lourdes me está... Sí, se puede ver, Inge, solamente que debe salir y volver a entrar. Gracias a todos. Lourdes, por favor, estoy como un participante en un cuadrito pequeño. Tienes que hacer doble clic para poder ver la pantalla grande, ¿sí? Creo que ya lo he logrado. María Teresa Alvarado, ¿quieres decir algo? Levantaste la mano. Sí, era sobre la IA, que ciertamente es una herramienta que actualmente estamos utilizando, pero no nos está dando la respuesta concreta y conforme a lo que trabajamos. Por ejemplo, le hago un ejemplo. Si dice un paciente tiene estos signos y síntomas, ¿a qué enfermedad se diagnostica, digamos, ¿no? Porque yo soy del área de salud. Entonces, te puede dar un diagnóstico no exacto,
sí te da referencias, pero prácticamente no te daría exacto porque no está en la realidad donde estamos cada uno de nosotros. Muy cierto eso. Pues justamente que también por eso utilizar la IA hay que ser un poco más específicos con el prompt que damos y ser reiterativos, no solamente quedarnos con la primera capa de la edición, ¿verdad? Porque me imagino que tú cuando has utilizado ya has vuelto a reiterar la misma IA o se ha alejado de tu respuesta, lo que tú necesitabas, o ha ido puliendo siendo más específico, me imagino, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, te da una base en el cual puedes trabajar, pero concretamente faltaría, ¿no? Un poco más pulir, si es un trabajo. No, muchas gracias. Y es así, la verdad, es muy cierto eso. Entonces, cuando ya lleguemos al módulo de la IA, también van a ver que es importante la reiteración y la estructuración de tu prompt. No confiar solamente con una respuesta y tampoco culpar a la IA, porque al final es una máquina, es una programación, es transaccional y te va a devolver puntualmente lo que tú le has pedido. Ahora, si se fijan, por favor, Miro, acabo de pegar una imagen. Vamos a ser breves igual. Vamos a hacer un pequeño aporte en nuestra actividad 2. A ver, voy a compartir pantalla. Listo. Tenemos esta imagen. Tenemos dos situaciones con esta imagen. En el lado izquierdo, como les hablaba de un ensayo, está realizado por la IA. Normalmente está esto. Por favor, Jung-Min, tienes que cerrar la presentación. Tienen que cerrar la presentación. Está en modo presentación. Ya. Les decía, tenemos dos situaciones. En esta imagen tenemos dos casos. En el lado izquierdo, un ensayo que está realizado por la IA. Está visto, está como mal visto. Y en el lado izquierdo tenemos, en el lado derecho, perdón, tenemos el mismo ensayo, pero está mostrando a un estudiante que está revisando, inspeccionando, y también es generado por la IA. Entonces, en términos simples, básicos, por favor, me gustaría escuchar sus comentarios respecto a cada una de las imágenes. Comentar en cada una de las imágenes, en cada lado. Las primeras ideas que se les puedan venir, por favor. Qué sé yo, prohibido o mal realizado quizás en la izquierda, acá a la derecha, reiterativo, investigativo, desarrollo de pensamiento crítico tal vez, así en palabras puntuales. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo en todo el país, porque es a nivel nacional, van a ir coincidiendo las ideas, van a ir redefiniendo todo. Les pediría que no seleccionen mucho la imagen porque si no van a empezar a bloquear. Más que todo generen notas. Pueden apretar N y seleccionar al lado de la imagen o clic derecho y comentar. Fíjense, hago un clic derecho y le pongo a comentar, agregar comentario. Algo así, ¿no? A ver, estamos viendo. Acá alguien dice que el que está mal hecho por la IA lo dice, bueno, presentación mal hecha, sin supervisión previa. Lo que yo mismo dije, hemos coincidido en todas las palabras. Analítico en base de datos. Claro, la IA va a trabajar con los datos que les has dado y con la base de datos también que tienen ellos, ¿no? Acá dice que es muy limitado, podría contener muchos errores. Muy cierto. Mecánico, bastante cerrado, ¿sí? De otro lado, vamos a verlo. Voy a dejar de ver sus mouse, ¿sí? Para que sea más rápida la... Listo. Acá tenemos no, corrección instante, ¿sí? Buena presentación porque prevé errores, investigan. Exacto.
Analítico en base al contexto del estudiante y de su trabajo, obviamente. Crítico, analítico. Desarrollo investigativo no limitativo. ¿Se dan cuenta que hay estos dos escenarios? ¿Quién está moviendo? Tenemos estos dos escenarios con la misma herramienta, con la IA. Es justamente lo mismo. En uno, básicamente, la IA debería poner su nombre, ¿no? ¿Cuántos docentes no nos dijeron? O algunos de ustedes dicen, por favor, pongan el nombre y apellido, el nombre de la IA. Pero por otro lado también tenemos el mismo trabajo con IA, pero con el aporte y el desarrollo del estudiante. Entonces, esta situación, este contraste se está dando por el uso de esto. Justamente por ese giro pedagógico que ha habido. Porque el estudiante tampoco va a hacer todo ese trabajo si nosotros como docentes no lo motivamos y no le hacemos ese constante su control, supervisión, ese andamiaje para que haga la investigación propia. Entonces, la imagen de la izquierda, la que está mal, está basada en este paradigma, donde nosotros también como docentes mediocremente pedimos un resultado y el estudiante mediocremente nos entrega el trabajo. Pero si existe un poco más, una evaluación más formativa, tenemos este nuevo paradigma, donde vamos evaluando, corrigiendo y guiando al estudiante con el mejor uso de la inteligencia artificial, podemos tener un mejor resultado. Dense cuenta, por favor, cómo la diferencia con el uso de la misma herramienta. Entonces, ahí con la aplicación de esa metodología, nuevo paradigma, a un nuevo concepto, al AB+. Ya les había mencionado de esto. Estamos hablando de la autoría por elección, o authoring by editing, que básicamente es un marco de trabajo. ¿En qué consiste a grandes rasgos este AB? En la generación inicial, con herramientas digitales, inteligencia artificial e innovaciones tecnológicas. Luego, la interrogación crítica del mismo estudiante, esto obviamente guiada por el mismo docente para que se generen las dudas, y posteriormente llegar a ser editada y reconstruida. Ese es básicamente el marco de trabajo del AB+, o el Authoring by Editing. Es un marco de trabajo, una forma de trabajar. Ese nuevo paradigma. Entonces, con esto generamos que el estudiante básicamente se vaya desarrollando, genere un mejor pensamiento crítico. Y los que no estaban en el anterior curso pueden revisar el material. Tenemos bien la definición que es un pensamiento crítico. Bueno, ahora si alguien quiere aportar qué es un pensamiento crítico, me gustaría escuchar en sus propias palabras, por favor. ¿Alguien recuerda? ¿O alguien me puede decir en sus palabras qué es el pensamiento crítico? Los escucho, adelante. ¿Nadie? ¿O siguen con Miro? Creo que siguen con Miro varios, ¿no? Sí, siguen con Miro, pero va a quedar muy bonito esto. Yo podría decirle que el pensamiento crítico es el pensamiento que tiene análisis, evalúa y procesa las ideas y da él en sus propias palabras el contexto de lo que ha entendido. Gracias, ingeniero, sí, también. El pensamiento crítico no, es el que nos va a ayudar a analizar, ¿no? A ver, ok, ahí mostraba usted anteriormente una imagen y vamos a ver si esto es verdadero, pero antes de decir que es verdadero vamos a analizarlo, vamos a recepcionar la información y entonces lo podemos aceptar o no, vertiendo nuestras propias opiniones. Exacto, existe una reflexión desde el mismo estudiante, una autonomía en su formación, una propia autocrítica, donde va a ir pensando y cuestionándose si realmente está haciendo bien. Y justamente para eso también está el docente, para poderle guiar en sus propias dudas.
y darle también esas respuestas que necesita. Gracias, Marian. Gracias, María del Carmen. Adelante, Copia. Sí, sí, Elber, docente. Quería aportar que el pensamiento crítico, si me oye, Sí, sí, te también oímos bien. está referido a que tengamos esa capacidad de asimilar algún concepto nuevo y si está errado, digamos, si es que no ha ido por el rumbo, digamos, de acertar, digamos, a la tesis, también reconocer que nos han dado lo más exacto a la verdad y de ahí viene el pensamiento crítico, ¿no? Para saber y avanzar en conocimiento. No sé si me he dejado explicar un poco, pero... No, bastante bien, bastante bien. En palabras más técnicas y que nos decía básicamente lo mismo, ¿no? Gracias, Eddie, o Eddie o Daniel, no está tu nombre en el Meet. Ángela, ¿quieres decir algo? Adelante. Gracias. Bueno, sobre el pensamiento crítico es un proceso netamente humano, podemos decir, ya que estamos con el tema de la IA, intelectual, del análisis y la evaluación, es una forma de también tener juicios razonados, aunque puede ser susceptible a veces de prejuicios, no de juicios, ¿no? Por nuestra misma sentido humano que tenemos. Ahora, algunos ejemplos, si más no recuerdo, hemos tomado en el anterior módulo de prácticas en lo que es el pensamiento crítico en el aula, o sea, que ayuda a debates estructurados, ¿no? Analiza temas complejos para poder desglosarlos con los alumnos y poder debatirlos. Después da paso a preguntas más abiertas e incluso despertar curiosidades de los mismos estudiantes para que puedan salir de algunas interrogantes, porque es también bien fácil con esto que los changos a veces se hagan a su modo ciertos prejuicios o a veces conflictuarse con algunos interrogantes, ¿no? También da paso a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, lo que hemos visto en lo anterior, para fomentar la investigación y construir sus propios conocimientos, partiendo de lo que ellos ya tienen como una base, como nosotros implementando algunos y guiando algunas cosas que no estaban bien, dándonos cuenta qué es lo que tiene el estudiante como una base, lo que hemos hablado también ayer. Y, ¿qué más? ¿Qué me puedo acordar? Bueno, eso es lo que va, parte de lo que hemos visto en lo anterior, que me gustó mucho esta parte del pensamiento crítico, porque es algo muy fascinante de ir analizando, ahondando, pero al mismo tiempo es también una línea muy delgada a poder un poquito desfasarse de los objetivos, ¿no? Si es que no se focaliza por donde se tiene que ir. Eso es. No, gracias, Ángela. Y sí, tienes toda la razón. Justamente era cuando tocábamos los tipos de aprendizaje. Vimos el aprendizaje significativo, que ya ayer lo hemos definido también. Posteriormente, como una evaluación o una evolución y un segundo paso era el aprendizaje colaborativo, ya donde incluso definíamos roles, ¿no? Dando mayor responsabilidad a cada estudiante y dándoles su importancia correspondiente. Y por último, llegamos en la metodología ABP, donde el pensamiento crítico llegaba a su mayor punto de desarrollo, justamente. Y ahí vimos cómo con distintos tipos de aprendizajes el pensamiento crítico va desarrollándose, más que todo en el último tipo que hemos avanzado. Gracias, Ángela. Muy buen argumento también. Gracias. Ya. Entonces, estamos entendiendo un poquito de esta metodología que lo vamos a ver más adelante, mejor detallado. El authoring by editing, que es el marco de trabajo al que le sometemos al estudiante y justamente es para su mejora. Imagínense esto más un tipo de enseñanza de aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Bueno, pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Con el estudiante. Ahora,
es importante que ya viendo los pros de la IA, si realmente estamos cambiando ese enfoque de cómo utilizarlo, podemos hacer una comparación. Pero si no les ha quedado claro, me gustaría por favor que volvamos a ver la diferencia entre el uso, aceptar el uso de la IA y las nuevas tecnologías. Y yo quería darles, y creo que les voy a mencionar, quería hacer una analogía de esta situación de la IA, una analogía con la educación sexual. Por ejemplo, el que el estudiante use la IA para hacer las tareas es algo inevitable, ¿verdad? Y normalmente lo que se hace en las instituciones académicas es crucificar esto, impedirlo, eh, prohibirlo, pero tenemos que cambiar de paradigma ya dejando de demonizar estos aspectos, sino empezar a corregir y a poder guiar lo mismo que se hace en las escuelas. Existe la educación sexual, ¿verdad? ¿Y con qué objetivo se hace eso? Muchos. Primero, generar un poco más de conciencia, hacerles entender a los mismos estudiantes de que van a prever con eso, prevenir las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. No sé si estoy siendo claro con esto, espero no estar eh, incomodando a algunos, pero es una buena analogía, la verdad. Es algo inevitable, pero que si viene con una buena guía, mentoría, tutoría, esto puede tener buenos resultados. Pasa lo mismo con las inteligencias artificiales. Y yo creo que esto va a partir mucho desde la labor docente, la labor de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, mostrando que esto ya es parte de nosotros, es una necesidad, pero para mejorar, para tener un desarrollo de pensamiento crítico mayor aún. Es esa la analogía que quería comentarles. Pero no sabía si decirles o no, porque a veces hay incomodidad entre las personas. Bueno, con esto vamos a ver un pequeño balance. Una racionalidad. A ver la pantalla. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, está bien. Una racionalidad entre la reflexión o la educación técnica en la que se veía como una producción, no una transmisión, y la reflexión ética. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Debemos ver de que la IA servir para hacer justamente un desarrollo del pensamiento crítico y otros aspectos más, pero si nos seguimos basando en el modelo antiguo con uso de herramientas artificiales o inteligencias artificiales, perdón, vamos a generar mayor mediocridad, porque acá somos bastante conductistas, somos bastante fríos, rectos y nos comportamos como en el modelo industrial, querer producir algo. Y justamente en la educación, los estudiantes, los alumnos, los participantes no son elementos, no son productos, no son máquinas. Hay vida, hay valores, hay fines, la famosa imprevisibilidad del desarrollo humano, entonces es distinto. No podemos tratar como a una máquina industrial a los seres vivos. Entonces es muy distinto que queramos utilizar la automatización para producir una fábrica de autos, por así decirlo, o realizar un vivero. ¿A qué me refiero con el vivero? Tenemos sí seres vivos, se puede utilizar la tecnología a favor, pero no de la manera que estamos pensando para producir lo mejor, sino para darles las mejores condiciones. Es de esa manera, de ese enfoque que deberíamos tener ahora, con el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, bajo esa reflexión ética. No sé si queda entendido esto. A ver, solamente con esta cuestión, imagínense que uno quiere optimizar la educación y en el contexto de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos hacer una optimización?
que enseñándoles más rápido, teniendo notas más rápidas, trabajos más rápidos, realmente esa es una optimización. Más bien yo pienso que con eso los estudiantes sí puede que bajo el sistema educativo que tenemos en todo el mundo puedan salir más rápido, presentar tareas más rápido, pero se van a perder muchas cosas, como los valores, la resiliencia, esa posibilidad de poder equivocarse y seguir mejorando. Y son cosas que la máquina no detecta, ¿verdad? Son cosas que la máquina, la inteligencia artificial no conoce. Entonces, ese es ese enfoque de la reflexión ética también que tenemos que tener. ¿Queda entendido con esto? ¿Alguien que quiera aportar tal vez con este gráfico, esta diapositiva? Adelante. ¿Estamos bien? Ya, estamos bien. No se preocupe, ya estoy acabando. Entonces, bajo este pequeño balance y comparación que estamos haciendo, de que la academia, la educación, no es una producción de máquinas, no es una producción de seres no vivos, es todo lo contrario. Nos estamos dando cuenta que la participación, el rol docente es más importante todavía aún. Y justamente los docentes, tanto estudiantes como docentes, deben estar de la mano con las nuevas tecnologías. Pero para un bien real, no para un bien acelerado o para una producción acelerada. Con esto vamos a ver una siguiente. El día lunes, recuerdan que les mostré el gran ejemplo que siempre hago de los puentes, donde teníamos el estudiante con sus conocimientos naturales y el estudiante con sus conocimientos académicos, que a veces eran dos mundos distintos y tenía que hablar dos lenguas, digamos. Y nosotros servíamos de puente justamente rompiendo esa brecha. Ahora continuamos. Tenemos al estudiante ya con todo el conocimiento, el aprendizaje, las creencias bien integradas, establecidas, pero les queremos llevar a una nueva etapa, a obtener a un estudiante práctico e inteligente, donde va a ser crítico. Ya hemos visto por qué va a ser crítico. Va a ser empoderado también ¿por qué? Porque va a poder tomar decisiones sobre sus mismas correcciones, sus mismos errores. Entonces, para poder llegar a este nuevo paso, a esta nueva situación del estudiante, es importante poder recontextualizar un modo de aprendizaje, donde se tiene que dar mayor foco a la participación activa y al diálogo. Y eso lo hace, lo dirige, lo media un docente. Eso es. Ingeniero, Adelante, Carlos. ¿cómo está? Buenas noches. Los docentes podemos tener la mejor voluntad, la mejor iniciativa y hasta tener un criterio formativo hacia los chicos, intentándoles generar valores y pensamiento crítico. El problema es que ellos, al ser muy jóvenes, pueden no tomar la decisión de hacernos caso a nosotros, ¿no? Y dejarse llevar por lo fácil que aparentemente es la inteligencia artificial con respecto a sus problemas, exámenes, tareas, ¿no? Y eso es un problema con el que nosotros tenemos que debatir. Sí, es un problema que deberíamos debatir todos, pero también ver qué estamos haciendo mal para poder perder la atención del estudiante también, ¿no? Poder entrar en contexto de la diversidad de estudiantes que tenemos, poder conocer todo ese entorno con el que trabajamos. Yo sé que pienso que es muy difícil trabajar con todo el entorno, pero no solamente hay que tener una crítica dirigida, sino también una autocrítica, pienso yo. No sé si están de acuerdo con eso. ¿De acuerdo conmigo? Sí, ingeniero, sí.
Gracias, Carlos. Bueno, tampoco te estoy refutando, ¿no? Pero pienso que hay que ser bastante reflexivo en ese punto. Ver qué estamos haciendo mal o qué está pasando ahí. Y sí, vamos a tocar eso como un ejemplo también, no te preocupes. Y bueno, para finalizar la clase, con los que están en Miro, por favor, acabo de agregar una pequeña herramientita, una pequeña encuesta, para poderles preguntar si les está agradando la dinámica del curso, sí o no. A ver, les voy a mostrar. Ahí lo tienen. Simplemente se acercan y ponen su votación. Adelante los que están conectados, por favor, porque es importante que veamos qué les está pareciendo la forma de trabajar. Y obviamente estamos siendo desorganizados, pero vamos a ir puliendo todo eso. Y se respetan todos los aportes, todos los criterios. ¿Estamos bien, no? Siéntanse libres de votar, por favor. Vamos a generar más actividades acá. Ya estamos viendo cuántos más o menos actúan. Hoy día hemos llegado a tener actividad de 60 personas al mismo tiempo. Es algo muy bonito. Y bueno, les dejo con esta imagen. Les agradezco por la clase de hoy. Con esto estaríamos terminando nuestra primera unidad, que era básicamente la introducción, la transformación digital e inteligencia artificial. Mañana vamos a empezar a ver un poco de las herramientas y empezar a utilizarlas más. ¿Les parece? Muchas gracias a todos. Espero que tengan una buena noche y nos vemos mañana, por favor. Hasta mañana. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Los videos de las Hasta mañana, hasta mañana. Perdón, Mónica Ramos, entramos a Miro con el link que he dejado en el chat. No te preocupes, mañana voy a volver a activar. ¿Alguien quería hablar? Inge, las clases de las anteriores clases, los enlaces, ¿Los videos? sí, José, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Estás ahí, verdad? sí, Ya, en el grupo de WhatsApp compartimos un link de Google Drive. ya, Ahí en esa carpeta tenemos los videos grabados. Ahí también tenemos una subcarpeta que dice documentos. Ahí también lo subo las diapositivas de las presentaciones que hago cada día. ok, gracias, muchas gracias, Inge, hasta luego. ¿Listo, José? Chao. Bueno, pues hasta mañana. Voy a cerrar sesión. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.